Hay cosas que el dinero no compra, y una de ellas es el sonido de un grito que nunca volvió. Se suponía que sería solo un domingo tranquilo en la mansión de los Vasconcelos. Piscina climatizada, olor a carne en la parrilla, risas flojas y vasos llenos. Pero lo que iba a ser un asado se convirtió en búsqueda. Lo que era risa se volvió eco. ¿Dónde está Lucas?, preguntó la madre ya por tercera vez, acomodándose la blusa blanca con la mano temblorosa. Nadie respondió. El padre, Mauricio Vasconcelos, millonario del enrubro cosmético, se quedó congelado en el tiempo. El tenedor cayó al plato. El mundo pareció detenerse en el segundo exacto en que notaron el niño, de apenas 6 años, había desaparecido. Desaparecido. En medio de un condominio cerrado, con 12 cámaras, guardias en la garita y cerca eléctrica, que daba shock hasta a los pájaros curiosos. «¡Imposible! ¡Esto es imposible!», repitió Mauricio, como si se lo dijera a sí mismo. Pero lo imposible gusta de aparecer cuando menos lo esperas. Los minutos se volvieron horas, las horas pánico. El sol se puso sin dejar rastro y con él también se fue la esperanza de un domingo normal. Llamaron a la policía, perros rastreadores, helicóptero. Hasta el vecino, que era coronel retirado, apareció con una linterna y cara de quien sabía más de lo que decía. Pero nada, ni huellas, ni sandalia, ni sonido, ni pedido de rescate. La desaparición de Lucas se volvió un misterio. Y el misterio, cuando hay un niño de por medio, pesa diferente. Mauricio se encerró en la habitación al final de la noche. Dejó crecer la barba, abandonó las reuniones, dejó de dormir. La empresa quebró, que quebrara. El patrimonio se derritiera, que se derritiera. El mundo podía acabarse, mientras le devolvieran a su hijo. Y fue en ese silencio de un padre que sangra donde algo empezó a moverse. Un indicio, una pista, o tal vez solo el destino jugando a ser detective. Pero eso lo descubrimos en el próximo capítulo. Dicen que cuando la vida grita, el corazón escucha. Pero cuando el silencio dura demasiado, hasta la desesperación empieza a susurrar. 3 días después de la desaparición de Lucas, mientras la mansión se convertía en el centro de operaciones de la policía, con más uniformes que en un desfile, Mauricio Vasconcelos recibió un sobre. Sencillo, arrugado, tirado por debajo de la reja de hierro. Sin remitente, sin sello, solo un papel adentro y una frase escrita con letra torcida y tinta corrida. Lo que el dinero no ve, el tiempo revela. Y una dirección. Rúa de los Pescadores, 178, Fondo. Mauricio lo miró como quien observa una sentencia. Podía ser una broma, podía ser cebo, podía ser una trampa. Pero cuando el alma cuelga de un hilo, cualquier nudo parece salvación. Fue. Solo. Sin policía. Sin guardaespaldas. Solo él, la llave del auto y un miedo que retumbaba en el techo. Al llegar, encontró lo que ni una película de suspenso se atrevería a describir. Un callejón estrecho, rodeado de edificios descascarados, olor a fritura vieja y el sonido lejano de una radio con sertanejo triste. Al fondo, una puertita de madera podrida con el número 178 pintado con corrector escolar. Llamó 1, 2, 3 veces. ¿Hay alguien ahí? La voz salió más baja de lo previsto. Nada. Pero antes de que pudiera tocar por 4ª vez, la puerta se abrió sola y de ella salió un hombre. Sucio, delgado, con un sombrero raído que cubría la mitad de su rostro. «Viniste», dijo el hombre, como si supiera que vendría. Mauricio dio un paso atrás, desconfiado. «¿Quién es? ¿Qué sabes de mi hijo?». El hombre sonrió. Una sonrisa torcida de esas que esconden más dolor que dientes. No todo lo que está perdido fue robado. A veces solo se oculta para protegerse.
Esa frase le cayó a Mauricio como una cachetada materna. Sin violencia, pero con una verdad que quema. El hombre extendió la mano, en ella un objeto pequeño, oxidado pero reconocible. El dije que Lucas llevaba en el cuello un pequeño ángel de plata, regalo de la abuela, que nunca se quitaba. Mauricio tembló. Las piernas flaquearon. El suelo pareció querer tragárselo a todo. ¿Dónde está?, gritó con la voz rota por la angustia. El hombre solo dijo: para encontrar a tu hijo, tendrás que volver al lugar que juraste no volver jamás. Y con eso cerró la puerta. Silencio. Mauricio se quedó ahí, inmóvil, con el dije ardiendo en la palma de la mano, sin saber si lloraba, corría o llamaba a alguien. La dirección del pasado lo esperaba, y junto con ella, heridas que nunca cerraron. Hay cosas que no aparecen en un examen de ADN, pero están en la mirada, en el gesto, en la forma de tocar el mundo con la punta de los dedos. Mauricio Vasconcelos, el hombre que desfiló por alfombras rojas y salió en portadas de revistas, ahora caminaba cabizbajo por una de las regiones más olvidadas de la ciudad. Aceras rotas, olor a comida recalentada, postes sin luz y gente con prisa por sobrevivir. Allí nadie lo reconocía, y si lo hacían, tal vez no les importaba, porque en ese rincón del mundo el dinero no es moneda, es solo distancia. Preguntaba por el cuidador. Algunos reían, otros evitaban la mirada, pero una señora que vendía maíz en la esquina lo miró directo a los ojos y dijo: si él quiere ser encontrado, aparecerá, pero solo si tu corazón está limpio. Mauricio quiso responder, pero tragó saliva, porque en el fondo sabía que todavía quedaban manchas de orgullo ensuciando lo que restaba de humildad. El día se hizo noche, y él se sentó en un banco de concreto entre bolsas y restos de feria. Estaba a punto de rendirse cuando escuchó un niño llorando. Giró el rostro, vio a un niño con la camiseta rota y la rodilla raspada, intentando levantar a su hermanita, que parecía desmayada. Nadie alrededor, nadie para ayudar. Mauricio se acercó, se agachó a su lado. ¿Qué pasó, hijo? El niño abrió los ojos como platos. Está enferma y no tenemos a nadie. Antes de que pudiera hacer algo, una sombra apareció detrás. Pasos firmes, voz baja, pero cargada de urgencia. Yo me encargo. Era él, alto, delgado, con barba sin afeitar y una mochila vieja al hombro. Tomó a la niña en brazos como quien carga el mundo. El niño lo reconoció al instante. «Es él, tío, el señor que siempre nos ayuda». Mauricio quedó paralizado. Esa voz, esa forma de mirar al niño, la manera de sostenerlo sin miedo.
Hay cosas que no aparecen en un examen de ADN, pero están en la mirada, en el gesto, en la forma de tocar el mundo con la punta de los dedos. Mauricio Vasconcelos, el hombre que desfiló por alfombras rojas y salió en portadas de revistas, ahora caminaba cabizbajo por una de las regiones más olvidadas de la ciudad. Aceras rotas, olor a comida recalentada, postes sin luz y gente con prisa por sobrevivir. Allí nadie lo reconocía, y si lo hacían, tal vez no les importaba, porque en ese rincón del mundo, el dinero no es moneda, es solo distancia. Preguntaba por el cuidador. Algunos reían, otros evitaban la mirada, pero una señora que vendía maíz en la esquina lo miró directo a los ojos y dijo: «Si él quiere ser encontrado, aparecerá, pero solo si tu corazón está limpio». Mauricio quiso responder, pero tragó saliva, porque en el fondo sabía que todavía quedaban manchas de orgullo ensuciando lo que restaba de humildad. El día se hizo noche, y él se sentó en un banco de concreto, entre bolsas y restos de feria. Estaba a punto de rendirse cuando escuchó un niño llorando. Giró el rostro. Vio a un niño con la camiseta rota y la rodilla raspada, intentando levantar a su hermanita que parecía desmayada. Nadie alrededor. Nadie para ayudar. Mauricio se acercó, se agachó a su lado. «¿Qué pasó, hijo?» El niño abrió los ojos como platos. «Está enferma y no tenemos a nadie». Antes de que pudiera hacer algo, una sombra apareció detrás. Pasos firmes, voz baja pero cargada de urgencia. «Yo me encargo». Era él, alto, delgado, con barba sin afeitar y una mochila vieja al hombro. Tomó la niña en brazos como quien carga el mundo. El niño lo reconoció al instante. «¡Es él, tío! ¡El señor que siempre nos ayuda!». Mauricio quedó paralizado. Esa voz, esa forma de mirar al niño, la manera de sostenerlo sin miedo. «¿Rafael?», susurró. El hombre giró el rostro, lo miró directo a los ojos, y por primera vez en años Mauricio sintió que estaba frente a un espejo roto. «Tardaste, pero viniste. ¿Eres mi hermano?». Rafael no respondió con palabras, solo sacó del bolsillo una cadenita. Era idéntica a la que Mauricio usaba en la infancia, la misma que había perdido en un incendio de niño, pero con una diferencia. En el reverso había una inscripción grabada a mano. «Lucas». El mundo se detuvo. «¿Encontraste a mi hijo?». Rafael asintió, pero su mirada se oscureció. «Lo encontré, pero no fui el único». «¿Cómo así?». «Hay gente que no quiere que vuelva, gente que tiene miedo de lo que Lucas vio». A Mauricio se le heló la sangre. «¿Qué fue lo que vio, Rafael?». El hermano suspiró, mirando al cielo cubierto de nubes. «La verdad, y la verdad asusta más que la oscuridad». Un trueno retumbó a lo lejos, y ahí, entre dos hermanos que ni siquiera sabían cómo abrazarse, nació el comienzo de una guerra silenciosa, una lucha contra algo mucho más grande que la desaparición de un niño. Es fácil llamar loco a quien dice lo que nadie quiere oír. Difícil es mirarse al espejo después de que la máscara cae. Mauricio y Rafael caminaban por un callejón estrecho, iluminado solo por un poste que parpadeaba. La niña ya había sido llevada por un conocido de Rafael que hacía atención voluntaria. Y ahora, los dos hermanos seguían lado a lado, como si la vida intentara coser un lazo que se había roto antes de nacer. «¿Quiénes son esas personas, Rafael? ¿Por qué alguien tendría a mi hijo escondido?», preguntó Mauricio con la voz temblorosa. Rafael lo miró de lado, con una mezcla de pena e ironía. «Viviste rodeado de cámaras, guardias, contratos, y nunca viste lo que pasaba dentro de tu propia empresa.
¿Qué? Rafael se detuvo frente a un portón de hierro con grafitis. Tocó 2 veces, se abrió una ventanita, un rostro desconfiado y luego la puerta rechinaba. Dentro, un viejo galpón transformado en refugio improvisado. Colchonetas en el suelo, niños durmiendo en hamacas, adolescentes cocinando y mochilas remendadas. Un mundo paralelo dentro de la ciudad. Tu hijo vio algo que no debía, y le dijeron que se callara, pero no lo hizo, y ahí fue cuando desapareció. Mauricio se sentó en un cajón incrédulo. ¿De qué estás hablando? Rafael arrojó un sobre la mesa. Dentro, fotos. Fotos de un laboratorio clandestino. Envases de productos cosméticos con etiquetas falsificadas, niños pequeños empacando mercancía y en la esquina de una imagen borrosa, el logo de Vasconcelos Cosméticos. Eso es un montaje. Tú quieres que lo sea, pero no lo es. Habló Rafael sin ira, pero con firmeza. Dejaste la empresa en manos de gente codiciosa, ejecutivos que transformaron la fábrica en una máquina de triturar a inocentes. Mauricio negaba con la cabeza. No, no puede ser. Rafael lo habló firme, pero sin ira. Dejaste la fábrica en manos de gente ambiciosa, ejecutivos que transformaron la fábrica en una máquina de triturar a inocentes. No, no puede ser. Lucas lo vio. Entró ahí con un amigo de la escuela por accidente. Estaban jugando. Entraron al galpón trasero, vieron cómo usaban a los niños, trataron de contarlo. Uno de los guardias los atrapó. El amigo escapó. Lucas, no. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué nadie pidió rescate? Rafael se acercó, lo miró firme, porque no es un secuestro, es silenciar. Si tú hacías escándalo, la historia salía a la luz y mucha gente poderosa caería contigo. Gente que todavía usa tu apellido. Mauricio sentía el suelo desaparecer, las manos temblaban, la respiración fallaba. ¿Pero dónde está ahora, Rafael? Por favor, ¿dónde está mi hijo? Rafael dudó. Miró hacia el fondo del refugio y señaló con el mentón. Está más cerca de lo que imaginas. Pero si de verdad quieres verlo, tienes que prometer algo. Lo que sea. Tendrás que destruir tu propio imperio para salvar a quien más amas. Un trueno cruzó el cielo afuera. Y en ese instante, Mauricio entendió que no se trataba solo de encontrar a Lucas. Se trataba de encontrarse a sí mismo también, pero el precio podía ser todo lo que había construido. Hay abrazos que no necesitan ensayo. Hay reencuentros que no piden explicación. Simplemente suceden, porque el alma ya tenía saudade. La lluvia empezó suave, casi tímida, como si temiera arruinar el momento. Mauricio siguió a Rafael por un corredor estrecho dentro del refugio. El sonido de las gotas en el techo de zinc marcaba cada paso como un tambor del destino. Al fondo, una puerta azul descascarada. Y del otro lado, un silencio. ¿Está ahí?, susurró Mauricio con la mano en el picaporte. Rafael asintió. Pero no esperes fiesta. Pasó por mucho. Está asustado, desconfiado. Y con razón. Mauricio respiró hondo. Giró la manija. La habitación era simple. Un colchón en la esquina, una linterna débil colgada en la pared y juguetes improvisados por el suelo. En el centro, un niño de cabello revuelto, piel pálida y ojos hundidos. Estaba de espaldas dibujando con lápices de colores en un cuaderno viejo. Mauricio entró despacio. El corazón le latía en la garganta. ¿Lucas? El niño giró el rostro. Lentamente. Pasaron 1 segundo, 2, hasta que los ojos reconocieron. Papá. Esa palabra débil y temblorosa cayó como un rayo en el pecho de Mauricio. Se arrodilló en el suelo. Las lágrimas vinieron antes que las palabras.
Dios mío, hijo mío, ¿estás vivo? Lucas no lloró, tampoco corrió. Se quedó quieto como si el miedo aún lo tuviera atado por dentro. Dijeron que me habías dejado, que sabías todo, y me dejaste. Mauricio negó con la cabeza desesperado. Nunca, hijo, nunca supe. Perdóname por no haberte protegido. Perdóname por todo. Lucas abrazó el cuaderno contra el pecho. Pegaban a los niños. Decían que era normal, que era trabajo. Pero había un hombre que me escondía. Me daba comida. Me llamaba Pequeño Trueno. Decía que yo era fuerte. Mauricio miró a Rafael. Rafael miraba el suelo. Fue él, ¿verdad? Señaló con el mentón. Mauricio asintió. Es tu tío, hijo. Mi hermano. Y quizás el ángel que no merecíamos. Lucas se levantó despacio. Caminó hasta Rafael. Lo miró por unos segundos y lo abrazó. Sin decir una sola palabra. Y Mauricio, de rodillas, vio aquel abrazo suceder y entendió algo que dolía más que cualquier bofetada. Había quien, sin tener nada, hizo por su hijo lo que él, teniéndolo todo, no pudo hacer. Allí en esa habitación sencilla, 3 mundos rotos se tocaban por primera vez, y afuera el trueno rugía, como avisando, ahora empieza la verdadera tormenta. Hay quienes creen que lo peor es descubrir la verdad, pero no lo es. Lo peor es descubrir que formaste parte de la mentira. Después de aquel reencuentro que parecía escena de una película antigua, Mauricio pensó que las cosas se calmarían, que podría tomar a su hijo, desaparecer con él en un avión privado y olvidar todo. Pero el problema de la conciencia es que una vez despierta no vuelve a dormir. A la mañana siguiente, Rafael lo llamó al fondo del refugio. Se sentaron sobre 2 cajones con el cielo gris encima y el olor a avena quemada viniendo de la cocina comunitaria. ¿Quieres justicia o quieres venganza?, preguntó Rafael sin rodeos. Quiero proteger a mi hijo. Entonces tendrás que derribar el mismo árbol donde colgaron la cuerda. Rafael abrió una vieja carpeta. Dentro, documentos, pruebas, recibos, audios ocultos y hasta una grabación con la voz de uno de los directores de Vasconcelos Cosméticos, hablando sobre optimizar producción con menores de edad. Todo eso conectaba la empresa, que aún usaba el apellido de Mauricio, con una red de explotación que incluía políticos locales, ONGs fansas y hasta policías comprados. Esto va a destruir todo, murmuró Mauricio pálido. Sí, pero es la única forma de salvar algo. Mauricio miraba las páginas como si fueran dinamita. ¿Y cómo lo exponemos? La prensa no lo va a publicar. Están comprometidos. La policía ni se diga. Rafael sacó un pendrive del bolsillo. Hay un canal. Un periodista independiente. Le tiembla el alma, pero tiene valor en el hígado. Si este video sale al aire, el silencio se acaba. Mauricio dudó. El mundo que conocía se desmoronaba demasiado rápido. Pero entonces recordó el dibujo que Lucas le mostró la noche anterior. El niño había dibujado a un hombre con una linterna, rodeado de niños en la oscuridad. «Esto eres tú, papá», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Vas a sacarnos de la oscuridad?» Eso quedó retumbando dentro de él, como oración, como deuda. Esa misma tarde, Mauricio apareció en el antiguo edificio de Vasconcelos Cosméticos. Traje arrugado, mirada firme. Entró en la sala de reuniones donde los ejecutivos discutían cifras y lanzó los documentos sobre la mesa. O renuncian ahora, o mañana esta empresa será titular de un escándalo internacional. «Estás loco, Mauricio, vas a destruir tu propio nombre». «Mi nombre lo puedo reconstruir. Lo que no puedo es seguir firmando contrato con el diablo creyendo que vendo perfume». Uno de los directores se levantó indignado. «Esto lo arruina todo». «Ya está arruinado, amigo. Solo que ahora va a apestar en público.
Salió de la sala con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder y por eso puede finalmente ganar lo que importa. Esa misma noche el diario fue publicado. Títulos en rojo, imágenes impactantes y la frase final del periodista: un imperio construido sobre la explotación de inocentes y un padre que al perder a su hijo encontró la verdad. El video se volvió viral, el país se detuvo, la justicia empezó a moverse y muchos ricos comenzaron a temblar. Pero eso solo era el comienzo. Hay gente que sube tanto en la vida que olvida dónde queda el suelo. Pero el suelo tiene memoria y cuando llama es de rodillas que uno regresa. 2 días después de que la denuncia saliera al aire, la mansión de los Vasconcelos, que antes tenía columnas de mármol y guardias armados en la puerta, se volvió punto turístico de curiosos y sede improvisada de la indignación popular. Carteles, gritos, gente golpeando cacerolas y lo más doloroso, niños, muchos niños, sosteniendo fotos de sus propios hermanos desaparecidos en los últimos años, y todos, de alguna forma, conectados a esa maldita red de explotación. Mauricio ya no estaba allí. Mientras los abogados de los antiguos directores intentaban salvar lo poco que quedaba de la imagen pública de la empresa, él había vuelto al refugio, rodeado de niños, de verdad, sin maquillaje, sin reflectores. «No tienes que hacer esto», dijo Rafael al verlo limpiar el baño con un cepillo de escobillo. «Sí tengo. Necesito que las manos que construyeron aquello aprendan a reconstruir esto de aquí». Limpiaba como quien pide perdón con cada restregada, no porque fuera obligado, sino porque era necesario. Afuera, reporteros se amontonaban. Querían entrevista, exclusiva, titular de portada, pero Mauricio las rechazaba todas. «Si quieren hablar conmigo, que vengan con balde y jabón. Aquí solo conversa quien mete la mano en la herida». Lucas observaba todo a lo lejos, aún retraído, pero con los ojos más vivos. Y fue en esa nueva rutina donde el lujo dio lugar al concreto agrietado y a la sopa aguada, que padre e hijo empezaron de verdad a conocerse. Lucas enseñó al padre a colgar la ropa en el tendedero. Mauricio enseñó al hijo a construir una maqueta con cajas de cartón. Rafael observaba y sonreía de lado. Pero la paz duró poco. En una noche pesada, con olor a lluvia en el aire, alguien lanzó una piedra al refugio. Rompió la ventana de la cocina. Junto con la piedra, un mensaje. «Te metiste con gente poderosa. Si sigues, vas a enterrar algo más que documentos». Mauricio tomó la piedra, leyó la frase y se la entregó a Rafael. «No van a parar, ¿verdad?». Negó con la cabeza. Quien lucra con el miedo no soporta ver a alguien perder el miedo. Entonces Mauricio hizo lo que nadie esperaba. Convocó una rueda de prensa en el propio refugio, con los niños a su alrededor, y ahí, frente a cámaras y micrófonos, con un traje desgastado y mirada firme, dijo: «Si intentan tocar a alguno de estos niños, tendrán que pasar sobre mí. Ya no soy CEO de ninguna porquería, pero soy padre y hermano, y ahora también escudo. Pueden romperme la cara, la cuenta bancaria, el pasado, pero no toquen más esas manitas pequeñas». Silencio. Después, aplausos. Y en medio del ruido, una lágrima corrió por el rostro de Lucas. Por primera vez creía en el hombre al que llamaba papá. Pero los enemigos estaban más cerca de lo que parecía. Hay nombres que pesan más que el oro,
pero hay momentos en que es mejor escupir sobre el escudo que dormir abrazado a la vergüenza. A la mañana siguiente de la rueda de prensa, Mauricio recibió una visita inesperada. Llegó en un coche negro, sin matrícula delantera, con vidrios oscuros y motor que rugía como bestia brava. Bajó un hombre de traje, alto, con esa mirada que evalúa a los demás como quien examina carne en la carnicería. «¿Doctor Mauricio Vasconcelos?», dijo con voz seca, sin quitarse las gafas de sol. «Ya no. Ahora soy solo Mauricio. Me temo que no es tan simple». Le extendió una carpeta. Dentro, documentos, una notificación legal. Demanda interpuesta por los antiguos socios de Vasconcelos Cosméticos. Acusación, difamación, sabotaje empresarial, quiebra de secreto industrial, perjuicio millonario. ¿Me están demandando por contar la verdad? Exigen que el señor detenga inmediatamente las acusaciones, elimine los videos y se retracte públicamente, o perderá todo derecho sobre los bienes familiares, incluida la herencia de su madre. Mauricio sonrió de lado. ¿Herencia? ¿Creen que quedó algo después de que dejé todo? La mansión aún está a nombre de doña Aurea, y si el señor firma este documento de retractación, ofrecen revertir todo, incluso el nombre de la empresa, o volverá a llevar el suyo. Un retorno triunfal, doctor Mauricio. Todo puede ser perdonado. Basta con decir que estaba emocionalmente afectado y que se confundió. Mauricio cerró la carpeta con calma, miró al hombre como quien mira un pozo sin fondo y dijo: «¿Y si no firmo?». «Lo enterrarán. En la justicia, en los medios, donde sea necesario, y quitarán el refugio de los niños, porque descubrimos que el terreno es irregular. Ya están moviendo acciones para el desalojo». La amenaza no era velada, era cruda. Mauricio caminó hacia la puerta del refugio. Desde ahí podía ver a Rafael jugando con dos niñas pequeñas, enseñándoles a dibujar estrellas con tizas de colores. Lucas reía con un perro callejero que se había vuelto la mascota del lugar, y en una esquina un cartel pintado por una de las niñas: «Aquí no fingimos amar». Respiró hondo, volvió. «Dígales a sus jefes que si quieren la mansión, que la tomen. Si quieren borrar mi nombre, que lo borren. Pero este lugar», se golpeó el pecho, «no hay escritura que lo compre». El hombre recogió los papeles, irritado. «Se va a arrepentir». «Tal vez, pero no será más de lo que me arrepentí por ignorar mi sangre durante 20 años». El coche negro se alejó, escupiendo humo. Esa noche, Rafael apareció en la puerta del cuarto, con los ojos bajos. «Vas a perderlo todo». «Ya lo perdí, Rafael, y ha sido lo mejor que me ha pasado». Le entregó al hermano una hoja. Era la escritura del terreno del refugio, donado oficialmente a una nueva fundación, Instituto Lucas por una infancia libre. Si quieren quitar esto, van a tener que derribar un nuevo nombre, uno que reconstruimos con la verdad. Rafael lo abrazó, fuerte, por primera vez como verdaderos hermanos. Pero mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, una figura misteriosa hablaba por teléfono en la azotea de un edificio espejado. «No va a cesar. Tendremos que usar la carta final». Del otro lado de la línea, una voz fría respondió: «Entonces quítenle lo que le queda. Quítenle al niño». Y la oscuridad volvió a rondar. Hay amenazas que vienen con la oscuridad, pero hay coraje que nace del dolor. Y cuando ese coraje crece, ni el infierno puede detenerlo.
Esa madrugada calurosa, con el cielo cargado de nubes y un silencio que parecía contener la respiración, Rafael fue el primero en percibirlo. El perro, aquel mestizo que vivía suelto en el refugio, comenzó a ladrar de repente. Y no era un ladrido de juego, era alerta, de esos que los antiguos llamaban grito del alma que siente peligro. Rafael se levantó de la hamaca, se puso las sandalias, tomó la linterna. «¡Hay alguien ahí!», gritó, caminando hacia el fondo. Nada, hasta que lo vio. Una sombra, 2, 3, hombres encapuchados, silenciosos, como si fueran fantasmas a sueldo. Uno sostenía algo que parecía un trapo, otro una tenaza y el tercero un arma. La sangre de Rafael se congeló. Corrió al dormitorio. Lucas dormía tranquilo, acurrucado en la litera, abrazado a una almohada vieja con olor a jabón. Rafael lo tomó en brazos. No pensó, actuó. «Mauricio, vinieron por Lucas», gritó, derribando la puerta del cuarto improvisado de su hermano. Mauricio saltó de la cama, descalzo, confundido. «¿Quién vino? ¿Qué?». Pero ya se escuchaba el ruido. Un chasquido, una cadena cortándose, el portón trasero cediendo. Rafael cerró la puerta por dentro, empujó el armario contra ella. «No se lo van a llevar, no mientras yo respire». Lucas despertó, asustado. «Papá, tío». Mauricio se arrodilló y sostuvo el rostro de su hijo. «Escúchame, hijo. Papá está aquí. Vas a estar bien. Cierra los ojos. Confía en nuestras voces». Afuera, voces bajas. «Derríbanla. Está aquí dentro». Rafael corrió a la cocina, volvió con un machete viejo de cortar leña. «¡Yo los detengo! ¡Tú escapas con el niño por la salida lateral!». «¿Estás loco? No voy a dejarte solo. Ya me dejaste, pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo diferente». Mauricio se detuvo. Los ojos se llenaron. Rafael sonrió. Una sonrisa triste. «Ve, hermano, déjame ser el escudo que siempre quise ser». La puerta temblaba. Una patada. 2. La tranca ya empezaba a ceder. Mauricio tomó a Lucas en brazos y corrió hacia el fondo. Salieron por una abertura en el muro que los chicos habían hecho tiempo atrás para escapar cuando el clima en el refugio se volvía pesado. En la oscuridad, corría como loco, su hijo apretado contra el pecho. Corría no solo de la amenaza, corría de la culpa, del pasado, de la cobardía. Al llegar a una calle más transitada, gritó por ayuda, gritó con el alma. Un vecino despertó, llamó a la policía. Otros se acercaron. Mauricio, de rodillas, abrazado, su hijo temblaba. «Iban a llevarte, iban a borrarte, hijo mío». Lucas lloraba bajito. «Pero tú no lo permitiste». Minutos después, sirenas, policía, gente gritando. Pero Rafael se quedó atrás y nadie sabía aún si había logrado resistir o si se lo habían llevado junto con el silencio. Hay gente que se convierte en héroe en los periódicos. Rafael no. Rafael se convirtió en héroe en la oscuridad. Sin portadas, sin palmaditas en la espalda, solo coraje crudo y herida. Cuando la policía llegó al refugio, la escena era de guerra. Puerta derribada, sangre seca en el suelo, un machete tirado en un rincón y marcas de pelea por todas partes, pero Rafael ya no estaba allí. Desapareció, se evaporó, sin rastro,
sin huellas, sin testigos. Mauricio pasó días enteros en el lugar, sin comer, sin dormir, solo caminando en círculos, preguntando a los niños qué habían visto, si alguien había oído algo. Pero la respuesta era siempre la misma. El tío Rafael peleó con los hombres. Después, silencio. La prensa intentó transformar la historia en espectáculo, título tras título. Exmillonario acusado de fingir su propia tragedia. Desaparición misteriosa en refugio infantil. Fue todo una puesta en escena. Mauricio no respondió a ninguno. En lugar de eso, fue hasta la comisaría. Exigió una investigación. Llevó los documentos que Rafael había reunido, las pruebas de la red criminal, los nombres de los involucrados. Y ahí, ante fiscales e investigadores, arrojó todo sobre la mesa. Arresten a quien tengan que arrestar, incluso si soy yo, pero tráiganme a mi hermano de vuelta. Ese mismo día, un joven reportero, novato, sin miedo a perder su trabajo, decidió seguir las pistas que los demás ignoraban. Investigó cámaras de seguridad de la zona. Habló con personas en situación de calle, gente que nadie escucha, pero que ve todo. Y descubrió. Rafael había sido llevado por un coche negro, sin placas. Testigos juraban que estaba herido, pero consciente, y que fue visto siendo trasladado a una clínica, de esas que nadie sabe si curan o hacen desaparecer. Mauricio fue hasta ahí, enfrentó a los guardias, exigió entrar. No tenemos a nadie con ese nombre aquí, señor, respondió el director con voz helada. Pero al fondo del pasillo, una mujer de limpieza susurró: el señor Barbudo está en el cuarto 23, pero no dejan que nadie lo vea. Mauricio entró en la fuerza. Cuarto 23. Y ahí, acostado, con los ojos morados, la boca hinchada, las costillas marcadas, estaba Rafael, respirando, pero inconsciente, sedado, esposado a la cama como si fuera un criminal. Mauricio lloró en silencio, tomó la mano del hermano y susurró: salvaste a mi hijo, ahora me toca salvarte a ti. La enfermera intentó detenerlo, él apartó, destrancó las esposas, tomó a su hermano en brazos como Rafael había hecho con Lucas 10 atrás. Vamos a casa, hermano. Y salió cargando ese cuerpo de herido como quien carga su propio pasado en los brazos. Afuera, flashes, reporteros, gritos. Mauricio se detuvo, miró a la multitud. Este hombre aquí es el verdadero héroe. Su nombre es Rafael Vasconcelos, y si alguien lo duda, que venga a mirarlo a los ojos. Silencio. Después, aplausos tímidos, gritos de apoyo y una voz infantil que gritó: ¡gracias, tío Rafa! Fue ahí, en medio de la acera, con Rafael en brazos y Lucas sosteniéndole la mano, que Mauricio entendió. El apellido Vasconcelos solo valía algo ahora, porque alguien, por fin, había dado la vida por él. Hay lugares que antes eran prisión y que con coraje se vuelven abrigo. Hay quienes pierden lo que construyeron solo para descubrir lo que nunca tuvieron. 2 semanas después del rescate de Rafael, lo que antes era solo polvo y miedo se convirtió en ladrillo, pintura nueva y promesa de futuro. La antigua fábrica de Vasconcelos Cosméticos, donde tantas injusticias habían ocurrido,
fue oficialmente confiscada por orden judicial y por articulación directa de Mauricio, ahora de regreso en los medios, no como millonario, sino como denunciante y activista. El lugar fue transformado en un proyecto ambicioso. Fundación Puente de Luz. Escuela, refugio, talleres de arte, atención psicológica y médica gratuita para niños en situación de calle. Y en la cima del edificio, un letrero con el nuevo nombre, escrito con las mismas letras doradas que antes anunciaban perfumes de lujo. Centro Rafael Vasconcelos de Protección a la Infancia. El día de la inauguración, cientos de personas se reunieron. Niños, exempleados, que habían sido obligados a guardar silencio, madres, voluntarios, vecinos de la comunidad. Rafael aún se recuperaba. Sentado en una silla de ruedas, con el brazo enyesado y un vendaje en el rostro, observaba todo en silencio, con los ojos humedecidos. A su lado, Lucas, orgulloso. Y al otro, Mauricio, con ropa sencilla, camisa remangada y manos encallecidas por el trabajo. Subió a una caja de madera improvisada como tarima, tomó el micrófono con la misma firmeza con la que antes firmaba contratos. Pasé la vida intentando subir, y en el camino olvidé a quién me empujó desde abajo. Olvidé a mi madre, a mi hermano, a mi nombre y lo que podía representar. Silencio. Nadie tosía, nadie se movía. Lucas, mi hijo, me enseñó más en 3 semanas que lo que aprendí en 30 años de universidad. Y Rafael, bueno, Rafael no es solo mi hermano. Es el nombre que ahora da abrigo a este edificio, porque cuando todo se derrumbó, él sostuvo lo más importante. Se volvió hacia su hermano. Rafa, gracias por ser padre para mi hijo, por ser luz donde yo solo veía lucro. Rafael intentó reír, pero el dolor aún era visible. Tomó el micrófono con la mano libre. Nunca quise mi nombre en un edificio. Solo quería que ningún niño pasara por lo que nosotros pasamos. Y ahora, si este edificio es abrigo, vale más que cualquier título. Lucas se acercó, los abrazó a ambos. Fue el primer abrazo de 3, y en ese instante, ninguna fortuna en el mundo podía pagar lo que esos 3 estaban construyendo juntos. El público aplaudió de pie, gente llorando, gente mirándose como quien se reconoce, porque todos ahí, en algún momento de la vida, habían sido Lucas, o Rafael, o incluso Mauricio. Y lo que empezó con un niño desaparecido, ahora era una semilla para que ningún otro niño fuera olvidado. Pero el tiempo aún guardaba una última sorpresa. Hay recuerdos que uno guarda sin saber por qué, pero cuando el tiempo abre la ventana, entran como si nunca se hubieran ido. La rutina en el nuevo centro comenzó a florecer. Niños volviendo a sonreír, talleres de teatro ganando color, huertas comunitarias brotando donde antes había concreto agrietado y silencio industrial. Rafael, aún en recuperación, hacía cuestión de recorrer las aulas improvisadas, siempre con un pañuelo en el bolsillo, no para secar sudor, sino lágrimas que de vez en cuando escapaban discretas. Lucas estaba diferente, más confiado. Corría por los pasillos, organizaba juegos, dibujaba sueños en los murales. Mauricio, por su parte, parecía incómodo usando sandalias y camiseta. La barba crecía desordenada, pero su mirada ahora era firme, sin huir de sí mismo. Pero fue una tarde cualquiera, mientras limpiaban una de las viejas salas de dirección de la fábrica, que la verdad golpeó más fuerte de lo esperado. Rafael, al abrir un armario escondido detrás de una estantería pesada, encontró una caja de cartón. Dentro, archivos antiguos de la empresa, informes,
cartas, recibos y una fotografía. «Mauricio, ven a ver esto», llamó con el rostro serio. Dentro de la carpeta, decenas de fotos, algunas de campañas publicitarias, otras internas con empleados antiguos, pero entre ellas, una en especial. La foto de un niño, cabello castaño, sonrisa ancha. Y detrás de la imagen, escrito con bolígrafo azul, Lucas Rafael da Silva Vasconcelos. Edad, 4 años. Visita al proyecto Manos Pequeñas. Mauricio se quedó sin aire. «¿Lucas? ¿A los 4 años? Es imposible. Él nunca estuvo aquí en esa época». Rafael tomó la imagen, la examinó mejor. «Espera, ese uniforme». El silencio entre ambos duró lo que parece una vida. Rafael corrió al comedor donde Lucas comía pan con margarina y reía por algo que una amiga había dicho. «Hijo, muéstrame tus fotos de bebé, las que están en tu mochila». Lucas, confundido, sacó la pequeña carpeta azul. Dentro fotos viejas, recortadas, algunas pegadas en una hoja. Mauricio las revisó una por una. Comparó. La misma cicatriz en la ceja, el mismo brillo en los ojos. Lucas ya había estado en esa fábrica, años antes, mucho antes de la desaparición. ¿Pero cómo? Mauricio se arrodilló ante su hijo. «Hijo, ¿recuerdas haber venido aquí cuando eras muy chiquito?» Lucas pensó, miró al techo, luego al suelo. «Recuerdo olor a pintura, a una señora con el pelo colorido que me daba dulces y a un lugar con muchas cajas apiladas». Rafael miró a su hermano. Mauricio apretó los labios. «Rafa, creo que la desaparición de Lucas empezó mucho antes de lo que imaginamos. Aquella foto no era solo un recuerdo, era una prueba. Prueba de que Lucas ya había sido usado. Prueba de que alguien, aún dentro de la empresa, lo sabía. Y lo ocultó por años. Ahora todo tenía aún menos sentido. Y el peligro quizá no había terminado». Hay historias que terminan con punto final, pero hay verdades que exigen puntos suspensivos. El descubrimiento de aquella foto fue un terremoto en el corazón de Mauricio. Ya no se trataba solo de rescatar a su hijo, era entender que Lucas había sido herido mucho antes de desaparecer. Esa misma noche, mientras todos dormían, bajó hasta la antigua sala de presidencia, se sentó en la poltrona polvorienta, observó a su alrededor, cuadros de premios, certificados, un retrato de él mismo más joven, posando junto al equipo. Pero en una esquina, casi escondido, un marco menor, casi invisible, el papel amarillento manchado por el tiempo. Se acercó, leyó. Proyecto Manos Pequeñas, asociación aprobada en 2005. Supervisión, Beatriz Soares Vasconcelos. Mauricio quedó inmóvil. ¿Beatriz Soares? Su tía, hermana de su padre, mujer influyente, elegante, presencia constante en eventos de la alta sociedad, siempre involucrada en proyectos sociales, siempre con esa sonrisa calculada. Tomó el teléfono. «Rafael, Beatriz está metida en esto. Ella fue supervisora del proyecto, y si el nombre de Lucas aparece en la ficha de aquella época, alguien de la familia lo sabía. Tal vez ella misma». Rafael no dudó. Si era ella quien movía los hilos, es a ella quien vamos a cortar. 2 días después, los dos estaban en la lujosa cobertura de Beatriz, en el centro de la ciudad. Los recibió con su sonrisa pulida de siempre. Vaya, vaya, los hermanitos de los titulares.
Vinieron a tomar café o a traer más escándalo. Mauricio fue directo. Esta foto la colocó sobre la mesa. Beatriz la miró, alzó una ceja. Ah, él. Lucas, ¿verdad? ¿Tú sabías, Beatriz? Ella cruzó las piernas, tomó un cigarro, lo encendió con calma. Claro, pero nunca fue mi culpa. Yo solo gestionaba, no supervisaba el subsuelo. Eso era otro departamento. Tú ordenaste borrar los rastros. Sabías que era mi hijo. Por supuesto que lo sabía. ¿Y eso por qué te molesta? Mira dónde está ahora. Se convirtió en símbolo, en historia. ¿Qué quieren? ¿Una disculpa? Rafael se levantó. No tienes idea de lo que él vivió. ¿Beatriz Río? Son hombres adultos, movidos por sentimentalismo barato. El mundo no funciona así. La empresa necesitaba mostrar acción social. Niño feliz en la propaganda vende cosmético. Era eso. Siempre fue eso. Mauricio la miraba como quien ve un fantasma del pasado. Vas a pagar por esto. Ella encogió los hombros. ¿De verdad crees que van a creer en dos fracasados con trajes sucios? Yo tengo abogados, influencia, amigos en Brasilia. ¿Y ustedes qué quieren? Un refugio de palomas. Fue en ese momento que Rafael activó la cámara oculta en su jaqueta. Eso era todo lo que necesitaba. Gracias, tía. Su sonrisa desapareció. 3 días después, el video se volvió viral. Socialite admite uso de niños en proyectos falsos para marketing empresarial. Beatriz cayó. Y con ella, toda una red de corrupción que operaba con apariencia de caridad. Lucas fue oficialmente reconocido como víctima de explotación infantil y, en un gesto que conmovió al país, recibió de la Defensoría Pública el derecho de usar el nombre completo, Lucas Rafael Vasconcelos, incluyendo el nombre del tío. La historia se volvió libro, después documental y, por último, materia de estudio. Lección de que el amor no se compra, de que la verdad no se calla y de que hay familias que se eligen en medio de la tragedia. Y como siempre digo, hay gente que nace invisible, pero no nació para vivir apagada. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿dónde dolió más esta historia? ¿En el pecho o en el orgullo? Deja tu me gusta para apoyar el canal, suscríbete si aún no lo has hecho, y comparte con quien necesita recordar que hasta en el dolor más oscuro es posible encontrar luz. Hasta el próximo relato.